Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. No que lo dice Valentín ni Nelson Gómez, lo dice el pueblo. La gente me para en la calle y me dice, yo te veo en el Canal 6. Wow, pero qué programa tan entretenido, qué programa con análisis profundo de los temas nacionales e internacionales. Yo le digo, bueno, esa es la valoración del pueblo. Gracias por esa valoración. Tal y como dije, hoy es sábado 20 de septiembre, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que no terminan de pasar. Señores, que no terminan de salir de la primera plana. A eso me refiero. Ahí hay otro hecho bochornoso. 5 jóvenes aquí en el Distrito Nacional agarraron a una joven y la violaron. Pero no es el caso de Santiago, es otro caso reciente. Porque esa vaina como que se contagia. Es como un efecto dominó. Esa delincuencia grupal. Agarraron a una jovencita y la violaron. Otra. Hoy el tiempo no me dará para hacer análisis, comentarios con esos niveles de franqueza que lo hacemos, de profundidad. Y si se puede decir, el pueblo lo recibe y lo aprecia con voluntad, con buena voluntad. Porque vamos a conversar, hoy nuestro invitado es Marcos Cross, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, presidente de Europa por más de 20 años, del partido, primero del PLD y luego de la Fuerza del Pueblo, y acaba de ser electo miembro de la dirección política. Con Marcos vamos a hablar sobre muchos tópicos, sobre muchos temas puntuales. Marcos es profesor de generaciones, catedrático universitario aquí en el país y en España, y quiero hablar con Marco sobre este y otros temas más, político, social, educativo, que es uno de sus principales fuertes, por un periodo, diría yo, mediano de tiempo. Le vamos a dedicar prácticamente la entrevista a Marcos Cross. Vamos a la pausa y retornamos de una vez con Marcos Cross para que nos oriente sobre los procesos internos de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué prosigue? La Fuerza del Pueblo no está haciendo oposición, dice el pueblo. ¿Qué prosigue después de esto? De este torneo interno donde resultaron electos 12 miembros de la dirección política de ese partido. Vamos a la Fuerza del Pueblo, que ya Marcos Cross está por ahí, me está haciendo señas. Una comisión de la Cámara de Diputados socializó este lunes con Carlos Salcedo, Juan Ferrán y Jorge Erasme, funcionarios del Ministerio de Interior y Policía, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Se trata de la Comisión de Interior y Policía que preside el diputado Carlos Sánchez. El proyecto, de la autoría del legislador Jesús Stalin Vázquez, busca establecer un marco legal para que esa institución se convierta en garante de la seguridad de los ciudadanos. Ferrán y Salcedo, director legal y asesor del Ministerio de Interior y Policía respectivamente, apoyaron el proyecto señalando la necesidad de contar con una ley orgánica que dé a la entidad el alcance, dimensión y la provea de organización, funciones, atribuciones, obligaciones y las competencias. También se reunió la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados encabezada por el presidente Alfredo Pacheco, en la que trataron varios temas. Mientras la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica del derecho a referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio. En otro aspecto, la Cámara de Diputados organizó la conferencia Bienestar Emocional, la clave del éxito en el trabajo, a cargo de la psicóloga Ana Jacqueline Ureña Ramírez, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La actividad se enmarca en el programa institucional que impulsa la gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a través de la Dirección de Recursos Humanos que dirige Darwin Ovalles, orientada a fortalecer el bienestar del personal legislativo y administrativo. Además, trabajaron las comisiones de medios de comunicación, recursos hídricos, asuntos municipales, contratos, deportes, educación, cultura, medio ambiente, obras públicas, relaciones exteriores, la bicameral que estudia los proyectos de ley de seguridad social y 2 subcomisiones, una de educación y otra de justicia. Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, tal y como le prometimos al principio del programa, hoy vamos a sostener un conversatorio interesantísimo con un amigo, amigo de antaño, como se dice, político, profesor, catedrático universitario, el buen amigo Marcos Cros. Cuando se habla de Marcos Cros, la gente en lo primero que piensa es en el exterior, en Europa, en España, porque Marcos Cros, desde la década del 90 bajito, pues se convirtió en un pilar importante, primero del PLD y después, ahora en la Fuerza del Pueblo, en uno de los pilares más importantes de la política dominicana en el exterior, cónsul por mucho tiempo. Y he invitado a Marcos hoy al programa para conversar sobre varios tópicos. Primero, sobre el proceso recién pasado en la Fuerza del Pueblo, donde Marcos resultó estar dentro de los 3 candidatos más votados a la dirección política. Hablaremos con Marcos un poquito sobre sus obras. Ha escrito varios libros interesantísimos sobre el exterior y sobre el tema educativo. Y si el tiempo nos da, porque conversar con Marcos es largo y tendido, hablaremos un poquito de política en sentido general. Marcos, buenas tardes, bienvenido a Los Defensores. Gracias, hermano Valentín, por invitarme a tu programa Los Defensores. Estamos aquí para conversar, aunque sea un monólogo con los que están detrás de la pantalla, pero estamos aquí para hablar con ese pueblo dominicano que te escucha y que te observa, y para conversar contigo fundamentalmente. Marcos, quiero iniciar este conversatorio contigo, que conversar contigo siempre es grato e interesante, hablando sobre el proceso político en el que tú te embarcaste. Todo un desafío, muchos obstáculos, muchas horas sin dormir, descuido muchas veces hasta de la familia por estar metido en temas políticos. Yo quiero que tú me hables, ¿qué te motivó primero a tú presentarte como candidato a la dirección política de ese partido? ¿Cuál fue tu experiencia y qué aprendiste de todo esto? En primer lugar, tenía que decidir si que seguía dirigiendo Europa o venía a trabajar al lado del líder de este partido y del país, el compañero Leonel Fernández. He estado a su lado desde que le conocí personalmente en el año 1981. Eso parece rápido, pero hace lejos. Hace tiempo que se pasó ese año, cuando fue mi profesor en el CURNE, en el Centro Regional del Nordeste de la UAS, donde me impartió la materia de Sociología de la Comunicación.
partir de ahí, pues le conocí. Ya en el 93 también le apoyé para ser el candidato a la vicepresidencia con Juan Bosch, que nunca un vicepresidente es elegido, siempre es decidido con el dedo del candidato presidencial. Y en ese momento en que ya el presidente Bosch estaba en sus últimos años de conocimiento completo, pues los dirigentes que eran máximos dirigentes de ese viejo partido entendía que a que él pusiera de vice en el 94 podía hacer su relevo político en el PLD. Y así fue. Y hubo que hacer un proceso interno de elección del candidato a la vice. Leonel sale ganando con el 55% de los votos, contra figuras como Norge Botello, como Euclidio Gutiérrez Félix, como Lidio Cadet, que se presentan como candidatos a la vicepresidencia contra el compañero Leonel Fernández. Ya en el 95, con el impasse que se dio postelectoral del 1994, se modifica la Constitución, se le disminuyen 2 años al presidente Balaguer y entonces en el 96 se hacen nuevas elecciones con una condición especial, y es que antes se elegía un candidato con la mayoría de los votos emitidos, sin tener que llegar al 50+1. En esa Constitución se establece que para ganar las elecciones en el 96 había que tener 50+1. Por eso entonces Leonel se presenta de nuevo, pero no le permiten presentarse como candidato unificado del partido, sino que aquí hay un proceso electoral en el 95. Ya yo estoy en Europa. Y ¿De qué año llegaste a Europa, Marco? En el 1991. Ya tú eras un dirigente político. Aquí, yo había fundado el PLD en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, y participé activamente en el proceso electoral del 1990, que ganó Juan Bosch. Yo era secretario general en ese momento de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, de la provincia. Marco, cuando tú llegas en el 91 a España, ¿cómo tú te enrolas en el partido? ¿Había partido en el 91 en España? No, la estructura partidaria no existía. Existían amigos de Juan Bosch, encabezado por el compañero Juan Francisco Santamaría, que había sido un estudiante destacado en la UAS, había sido presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FE, que en ese tiempo era combativa, hablo de los años 70, y él se fue a estudiar un doctorado en Sociología en la Complutense de Madrid y se quedó allá. Y había un grupo de amigos, entre los que se destacan el doctor Ludwig Hernández, que todavía sigue siendo dirigente del partido, Carlos Pérez, que es médico allá, pero también Vilma Monaga, que también es médico allá. Era un grupo de amigos de Juan Bosch, pero no existía estructura en sí. ¿Y cómo tú te enrolas en el partido cuando tú llegas? En el 91. En el 94 es cuando nos enrolamos en la política. En España. En España. Aquí en el 86, en el PLD. Pero desde 1978 yo ya era un dirigente sindical y político con 18 años apenas de edad. Cuando organizamos el partido en Europa, lo organizamos reconociendo la membresía de circulistas a un grupo de dirigentes que habíamos llegado entre el 90 y el 94, y entonces nos dan la oportunidad a nosotros de ratificar nuestra membresía por una resolución del secretario general del entonces, que era Lidio Cadet, que nos manda un oficio reconociéndonos. Y organizamos el partido entonces en 4 direcciones de base. Y a partir de ahí comienza la historia de un partido organizado, donde yo comienzo a escalar y termino convirtiéndome en la figura número 1 en el 6º Congreso del PLD, profesor Juan Bosch, en el año 2001. ¿Cuántos años tú duraste siendo el presidente de Europa, Marcos? Desde el año 2001 hasta el 19 en el PLD. ¿Y por qué tú decides aspirar a la dirección política y dejar esa plaza? ¿Ya tú sientes que terminaste ahí, terminó el techo y hiciste todo lo que pudiste hacer? No, no tanto eso, solamente que organizamos el partido dentro de la Liberación Dominicana en todos los países de Europa. España, Italia, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Austria, Inglaterra, Francia, Italia, Grecia
todos esos países el partido está organizado y se vota en esos países. ¿Cuántos votos aproximadamente tiene Europa, Marcos? ¿Cuántos En dominicanos? este momento hay una población de 400.000 dominicanos en Europa, pero la población que está empadronada, que es el derecho al voto, es de 150.000 dominicanos, concentrado en un 72% en España y el otro 28% en los otros restantes 10 países donde está organizada la Junta Central Electoral y los partidos políticos de Europa. ¿Por qué tú decides aspirar a la dirección política de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué te motivó? Al salir del viejo partido y entrar a formar parte con el presidente Fernández del Partido de la Fuerza del Pueblo, en el 19 fundamos ese partido, lo desarrollamos en toda Europa, dejamos estructurado el partido y consideramos que después de 25 años de dirección política como cabeza, era momento ya de dar un paso adelante, de permitir que otros dirigentes que han estado conmigo desde el principio tuviesen un espacio y dirigieran el partido. Por eso, hace apenas 4 o 5 meses, grabé un video donde decía a todos los dominicanos del exterior y del país, especialmente los miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, del cual yo fui parte importante en esta fundación, desde 2017 que comenzaron los albores de que había que salir del PLD, dado lo que pasó en el 15, pues entonces logramos hacer una sinergia en el país, porque con los votos del exterior no se gana una membresía a la dirección política. Se aprobó en el Congreso una matrícula de 1.500 miembros, que fue lo que se eligieron ahora. 1.500 miembros, solo que se ratificaron cerca de 900 y se eligieron 610 de manera directa, tanto territorial como provincial o nacional. Eso nos da 1.500 miembros. A partir de ahí, tenemos una población que son de oficio, también aprobado en el Congreso, que son los que son diputados actuales, los diputados de la patria, los alcaldes que son vigentes, son unos 17, los directores de distrito de nuestro partido, los senadores y algunos compañeros con méritos acumulados que se les dio la membresía de oficio. Todos los presidentes de municipios, todos los presidentes de distritos municipales, todos los presidentes provinciales y de circunscripciones son de oficio. Esa matrícula, por encima de los 1.500, llegó a 2.043 miembros con derecho a ejercer el voto para elegir la dirección política. Una decisión sabia de la actual dirección política y de su dirección central fue ratificar los que ya estaban ahí desde el año 2019. Primero, porque fueron los que iniciaron el partido. Y segundo, porque llevaron el partido de un puesto 18 a un puesto 2 en 5 años. Y tercero, porque lograron consolidar el partido en cerca de un 30% en las elecciones de 2024. Y decía Joaquín Balaguer, que es un político dominicano de las generaciones pasadas, que no hay que cambiar de caballo cuando se está baldeando un río. Por lo tanto, los jinetes que llevaron a este partido a ese punto necesitaban ser ratificados. Marco, pero eso tuvo algún tipo de oposición interna y crítica por parte de la sociedad dominicana, porque dicen, Marco, ¿cómo es posible que se rectifique todo cuando es un partido que va para se perfila que va para el poder en el año 2028? Entonces eso no es democracia. Bueno, es democracia. Lo que pasa es que la democracia hay que complementarla con la realidad. Nosotros queremos ganar las elecciones. No queremos crear una percepción de división, de enfrentamiento, de lucha interna. Y por lo tanto, si ratificamos a cerca de 1.000 compañeros de lo que ya estábamos anteriormente, con algunas definiciones que se tomaron en la dirección central, también por qué no ratificar a lo que esos estaban en la dirección política. Y eso fue lo que se decidió. Finalmente, para que se vea que hay democracia, se decidió incrementar esa dirección política que se había manejado en 60 miembros, ratificar los 63 que habían en ese momento y llevarlo a 75. De los 75, la cuota de ley de la ley 3318 establece
que la dirección política actual se puede reservar hasta un 20%. ¿Qué significó qué significa para Marcos Crowe pasar a formar parte prácticamente del máximo organismo de ese partido? Experiencia, ¿qué aprendiste de este proceso, Bueno, Marcos? mira, Valentín, real y efectivamente, Sí, a tiempo. esos 12 compañeros que se decidieron elegir para completar la política, que es donde quedé anteriormente, 2 son cuota que le corresponde a la máxima dirección anterior, para elegir 2 compañeros que ellos determinen, y 10 fueron elegidos. Nosotros fuimos validados por la gran mayoría de los compañeros que ejercieron el derecho al voto. Fuiste el tercero más votado, Fui el Marcos. tercero, pero para los fines el 1, el 2 y el 3 y el 10 es lo mismo, porque los 10 vamos a estar con el mismo derecho en la dirección política. Sí, me siento bien halagado por esa militancia que, sin yo tener estructura política en el país, me abrazaron, me dieron el apoyo y me llevaron a ser uno de los dirigentes más validados en este proceso. Con 711 votos, cuando el primer lugar obtuvo 840. Una diferencia de 129 votos entre el primero y el tercero. Y el segundo obtuvo 722 votos. Lo que significa es que a 11 votos del segundo y 129 del primero, estoy bien valorado por la dirigencia política de este partido. Tú fuiste el presidente de Europa ¿por cuánto? ¿Por 20 años? 25 años entre los 2 partidos. Ya tú no seguirás siendo, a partir de que eres ya un miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, tú no seguirás presidiendo Europa como cabeza principal. En este momento sigo siendo el presidente, porque no se ha elegido un compañero. La plaza fue reservada, la dirección política tiene la última palabra, se puede hacer por decisión del órgano o se puede hacer por un proceso eleccionario interno complementario a lo que ocurrió ya fuera del Congreso con la metodología que se defina, pero eso tiene que decidirlo el órgano, que es la dirección política. No es un organismo. La dirección política no es un organismo, es un órgano que representa la parte ejecutiva de la dirección central. Escucho muchos compañeros hablando de organismo. El organismo es la dirección central y dentro de ese organismo hay una estructura que se llama la dirección ejecutiva, Marco, que es la dirección política, en este caso, dentro de la Fuerza del Pueblo. Marco, Por tanto, yo entiendo que no debería ser presidente de Europa. no debería. No debería ser presidente de Europa, salvo que la dirección política entienda otra cosa. Pero no debería serlo porque tomé la decisión de no ser el presidente y lo dije públicamente y me caracterizo por ser honesto y por ser sincero y por ser solidario. Yo creo que otro compañero u otra compañera podrían asumir la posición. Yo no voy a dejar nunca de ser miembro con voz y voto de la estructura partidaria que me hizo crecer, que me llevó a la cima política, tanto del viejo partido como de este. Pero cuando aquí se habla de Europa, la gente piensa inmediatamente en Marco Cross, antes y ahora. Por lo tanto, yo tengo que seguir siendo parte de esa estructura y en lo que pueda voy a colaborar. Justamente el próximo mes yo viajo a Europa. Sabe que soy profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISTE, un organismo de alto nivel educativo que prepara abogados y economistas para el país con una aceptación de más del 90% de ex alumnos colocados a nivel de España y del mundo, y es adscrito a la universidad de más prestigio o una de las más prestigio de Europa, que es la Complutense de Madrid. Marcos, terminó la elección, la escogencia de miembros de la dirección central, terminó la escogencia de los miembros de la dirección política. ¿Qué prosigue ahora en la Fuerza del Pueblo? Bueno, ese órgano ahora tiene que sentarse, analizar, integrar los nuevos miembros, que somos 10, 12 con los que van a seleccionar de cuota, e integrarnos en ese equipo. Ese órgano lo que hace es dirigir el día a día del partido. A nosotros nos tocará hacer lo que mande ese órgano dentro de las tareas políticas que hay que hacer en el país y en el exterior. Yo estaré disponible para lo que el partido decida y haré el trabajo que haya que hacer para que el compañero presidente Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República, dado que la situación que se vive hoy en el país
es de un caos total. Vamos a hablar en todos los sectores. Vamos a hablar de política y del país, Marcos. De verdad que es exquisito conversar con Marcos Cros, porque que hablar con Marcos Cros es como teletransportarse a Europa, ir y venir, porque conoce a cabalidad todas las minuciosidades, todos los detalles, desde la fundación de la Fuerza del Pueblo y desde los inicios del PLD hasta el año 2025. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos en breve con Marcos Cros, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política, profesor universitario y un político a carta cabal. Retornamos en breve. Una comisión de la Cámara de Diputados socializó este lunes con Carlos Salcedo, Juan Ferrán y Jorge Erasme, funcionarios del Ministerio de Interior y Policía, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Se trata de la Comisión de Interior y Policía que preside el diputado Carlos Sánchez. El proyecto, de la autoría del legislador Jesús Stalin Vázquez, busca establecer un marco legal para que esa institución se convierta en garante de la seguridad de los ciudadanos. Ferrán y Salcedo, director legal y asesor del Ministerio de Interior y Policía respectivamente, apoyaron el proyecto señalando la necesidad de contar con una ley orgánica que dé a la entidad el alcance, dimensión y la provea de organización, funciones, atribuciones, obligaciones y las competencias. También se reunió la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente Alfredo Pacheco, en la que trataron varios temas. Mientras la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica del derecho a referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio. En otro aspecto, la Cámara de Diputados organizó la conferencia Bienestar Emocional, la clave del éxito en el trabajo, a cargo de la psicóloga Ana Jacqueline Ureña Ramírez, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La actividad se enmarca en el programa institucional que impulsa la gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a través de la Dirección de Recursos Humanos que dirige Darwin Ovalles, orientada a fortalecer el bienestar del personal legislativo y administrativo. Además, trabajaron las comisiones de medios de comunicación, recursos hídricos, asuntos municipales, contratos, deportes, educación, cultura, medio ambiente, obras públicas, relaciones exteriores, la bicameral que estudia los proyectos de ley de seguridad social y 2 subcomisiones, una de educación y otra de justicia. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con Marcos Cross, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de la elección política recién electo y un conocedor de los temas políticos, históricos de la República Dominicana y del mundo, diría. Marcos, vamos a hablar un poquito de política. Entiendo que esta panorámica, esta visión que tú le has dado al país sobre tu trayectoria, la escogencia y la composición de Europa nos ha servido para hacer un entendimiento claro sobre tu perfil y cómo piensas desde el punto de vista político académico. Vamos a hablar un poquito, vengamos para el patio, como dice la gente del Cibao. Marco, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un ruido en la sociedad dominicana de que la Fuerza del Pueblo no está haciendo oposición. La Fuerza del Pueblo está durmiendo, la Fuerza del Pueblo no está haciendo oposición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Por qué el pueblo tiene esa percepción? Vea, nosotros nos estábamos consolidando en 1 año y 3 meses de Congreso. La primera parte del Congreso Franklin Almeida Ranciel, a la parte teórica, que duró hasta el mes de marzo, y la segunda parte, el Congreso Elector. Este partido nuevo no había tenido una elección de sus dirigentes. Todos éramos dirigentes puestos a dedo, que se pusieron en el 19, se ratificaron en el Congreso Constitutivo, pero sin elegirlo. Ahora nos consolidamos. Tenemos una estructura desde abajo hasta arriba, validada por las estructuras partidarias. Ya estamos en un partido sólido, con un 30% de simpatía, ratificado en las elecciones de 2024. Las encuestas nos dan cercano al 40% en este momento. ¿Cuál encuesta? ¿Quién hizo esa encuesta? Bueno, hay muchas encuestas que andan en las redes sociales. Pero encuestas hechas por la Fuerza del Pueblo. Nosotros no hacemos encuestas, pero todo el que hace una encuesta en las redes sociales, en los medios, técnicas científicas, nos dan a nosotros entre un 37 y un 40%, lo que significa que estamos consolidados en la sociedad dominicana, y eso se debe al gran desprestigio del gobierno en el manejo de la cosa pública. Entonces, en ese sentido, lo que se observa hacia afuera de que no tenemos una agresividad política de oposición es porque nos estamos consolidando. Ya verás tú, a partir que el Congreso termine clausurado en este mes o en el que viene, puede ser juramenten las nuevas autoridades de la dirección central y de la dirección política cómo vamos a salir a la calle. Primero, convencer a la gente de que esta gente hay que sacarla del poder. Han dañado todos los estamentos que había organizados en el país. La educación es un desastre. Tú sabes que yo escribí un libro en el año 2021 sobre los sistemas educativos por la excelencia del docente. Y ahí yo le hago una crítica interna al país sobre la situación de la educación dominicana, que estaba mejor en ese momento que lo que está ahora. ¿Tú crees que es posible que en este año escolar hayan cerca de 300,000 alumnos sin aulas, sin maestros, cuando se entiende que hay un 4% del Producto Interno Bruto que cada año sube? O sea, no son los 200,000 millones que se dieron cuando Danilo aplicó el 4% en el 2013. No, ahora es el 4% del Producto Interno Bruto. Ya han dicho que ha crecido. Pues entonces, en esa misma proporción, crecen los millones que se invierten en educación. Yo quiero preguntar, ¿y por qué no hay aulas? ¿Y por qué no hay maestros? Hacen los concursos, pero no los nombran. Y ofertan las plazas de las escuelas, pero no las construyen. A mí me gustaría hablar de ese tema educativo, luego de esta pregunta que te voy a hacer, que entiendo que llenó las expectativas tanto mía como él por lo que dijiste, con relación a que a partir de ahora, después de un proceso de consolidación, la Fuerza del Pueblo va para la calle. Y en esos congresos que ustedes sostuvieron, que fueron primero el Franklin Almeida y después el Manolo Tavares Justo, se pudieron resolver algunas diferencias que el pueblo susurra en alta voz, de que ahí no se sabe quién será el candidato, si Omar o Leonel Fernández. Eso está muy claramente definido. La Fuerza del Partido es un solo candidato. El compañero presidente Leonel Fernández, el líder del partido. Yo no te quito que el compañero Omar Fernández, que es su hijo, tiene un buen background, un buen espacio. Fue senador de distrito en un momento difícil
ganó como diputado en un momento difícil, ganó como senador en un momento que nadie esperaba, donde se invirtieron todo el dinero del mundo y un chin más para sacar el senador de ellos. Quitaron la que era la senadora prácticamente segura, porque no estaban seguros de que ella iba a ganar. Pusieron a Guillermo Moreno y ese muchachito, y escúchame la palabra de muchachito, senador, pero usted puede ser mi hijo. Ese muchachito le dio una pela de calzón quitado a Guillermo Moreno, al gobierno del PRM, a su presidente Luis Abinader, del gobierno, de tal manera que se alzó con el éxito, con el triunfo electoral en el Distrito Nacional, la plaza más importante. Marco, Por eso no quiere decir que el compañero esté compitiendo con el presidente. No, para nada. Él mismo ha dicho que quiere ver de nuevo a su papá con la ñoña puesta. Ahora, ¿a quién no le dan que no coma? sí. Él se está potenciando porque el futuro es de él. Vamos a trabajarlo. Él tiene que potenciarse en el distrito. Él tiene que ganar el distrito ahora con el 70-80% de los votos. Pero además tiene una provincia que se llama el Gran Santo Domingo, que él es bien potable. Y yo sé que con el apoyo que el compañero Omar tiene en el Distrito Nacional y en la provincia, eso va a consolidar el triunfo de la Fuerza del Pueblo y de su padre, que será el próximo candidato. O sea, esos son la oposición que quiere meter cizañas entre padre e hijo Marcos, en la Fuerza del Pueblo. Eso no es posible. Marcos, Estamos clarísimos en este partido Marcos, tú eres un en ese aspecto. catedrático universitario, fuiste maestro desde los niveles iniciales hasta lo más alto. Si le preguntaran a Marcos Cross en este momento, Marcos, ¿cómo anda la educación en República Dominicana? ¿En qué nivel de posicionamiento estamos? ¿Estamos en un nivel medio? ¿Estamos en un nivel alto? ¿Estamos en un nivel bajo? ¿Estamos en un intermedio? ¿Cómo tú, y te lo digo a propósito de que tú eres un hombre que ha vivido en otros países en Europa, la excelencia de la educación mundial, cómo anda la educación en República Dominicana, analizándola sin sesgo político, como maestro? Vamos a apartar un poquito la política de la educación, analízalo como maestro. A propósito de tu experiencia, como te dije, en Europa, en Francia y en otros países europeos, ¿cómo tú evalúas la educación en República Dominicana? ¿En qué nivel estamos? Bueno, mira, hemos decaído muchos puntos a nivel regional, a nivel internacional y a nivel del país. Si nos vamos a los niveles de conocimiento de los niños hasta 15 años, hemos caído en los niveles más bajos. Un niño de tercero a sexto grado debería saber ya interpretar lo que lee. En un 70% los niños no lo hacen. No interpretan lo que leen. No entienden lo que leen. No pueden dar una explicación de lo que leen. Por tanto, el nivel es muy bajo en eso. Tú sabes que hay una organización que son los países de la OCDE, que son cerca de 84 países que se han unificado para cada 3 años hacer una evaluación de los niveles educativos en sus respectivos países. Nosotros comenzamos a participar, creo que fue en el 2015, de ese evento, y yo tomé como soporte esa información en el 2018, fue la última para publicar mi libro, que se llama Sistemas Educativos por la Excelencia del Docente. En ese nivel estábamos en el penúltimo lugar, en el 2018. Ya en el 2021 se trasladó la evaluación al 2023 porque la pandemia del COVID no permitió hacer la evaluación mundial en el 2021 y se hizo 2 años más tarde. Y ahí todavía seguíamos siendo peor todavía. Peor. Yo entiendo que no se ha manejado bien. El primer ministro de este gobierno fue un fracaso total. Amido Fulcar. Fuimos dirigentes juntos del ADP, Fulcar y yo. Él era dirigente nacional, yo era dirigente provincial, pero era miembro de la dirección nacional de la ADP a nivel del país entero, en el pleno nacional. Y
pensé que iba a tener un buen desempeño, pero fue un desempeño muy funesto para él como maestro y para el país, fundamentalmente. Después de eso, vamos a ver qué pasa con este muchacho que es joven, no es del área educativa, hasta ahora los está manejando más o menos, pero yo entiendo que los planteamientos que yo hacía en el libro nuestro siguen vigentes. El problema está en el docente. Y yo soy maestro, no puedo criticar a mis maestros. No es que no estén preparados, no es que no estén titulados, no es que no tengan la formación para ser buenos maestros, sino que el mismo sistema no le da el incentivo a ese maestro, la motivación para ser bueno maestro. Pero eso es ahora, en estos 5 años. No, eso es general, eso es general, eso es el sistema, eso es sistemático. Fíjate que la ADP ha venido luchando siempre por salarios. Siempre salarios. Nunca entramos en el tema metodológico, en el tema de la didáctica, en el tema de los recursos audiovisuales, en el tema de en sí de la pedagogía. Siempre entramos en el tema de lo económico. Porque es que una gente que pase hambre no tiene capacidad para aprender. Eso es verdad. Un profesor que tenga problemas en su casa, con alquileres de piso, con préstamos. Pues señora, la mayoría de los maestros dominicanos de nosotros tenemos hipotecado el sueldo hasta un 80% en la cooperativa de los maestros. Y cuando no podemos coger por ahí, nos vamos a un prestamista del barrio o empeñamos el carrito, empeñamos el motor, empeñamos todo. Ganamos más o menos, pero hay que seguir incentivando el proceso. Y yo digo en mi libro, en el capítulo 5, que el problema de la educación somos los maestros, no son los alumnos. Los alumnos están en el momento oportuno para aprender, para absorber la información. Las aulas están con deficiencias, pero hay aulas. Hay que construir, porque en este gobierno ha habido una disminución. Porque eso no se hace al azar. Eso con estadística. ¿Cuántos alumnos yo voy a tener dentro de 5 años? Y programo ahora construir las aulas que va a necesitar. Danilo construyó entre 15 y 18 mil aulas. Eso hay que reconocérselo. Pero faltaban. Y algunas le hicieron donde no correspondía hacerla. Marcos. Pero había que hacerla. Ahora bien, y concluyo esta partecita que es importante. Yo planteaba, y sigo planteándolo, que hay que elegir con las estadísticas del país, con los niños que están naciendo, que sabemos que en 6 años van a la escuela o a los 3 van al inicial. ¿Cuántos son los que van a entrar a las aulas en 3 años por la edad cronológica? ¿Y cuántos van a entrar en primaria por edad cronológica 3 años después? Para saber cuántos maestros yo debo formar para completar a los que ya están. Entonces, cada año, un grupo de maestros sale de las aulas, normal, por edad cronológica o por enfermedad. Hay un porcentaje. Miremos las estadísticas y entonces busquemos los mejores bachilleres en todo el país, distrito por distrito. Tú sabes que este conversatorio se ha tornado más interesante de lo que yo pensaba. Y aquí acostumbramos a hacer entrevistas de 20 minutos. Tenemos tiempo hablando y nos faltan muchas cosas. Bueno, pero vamos a hacer entonces una entrevista solo para educación. Yo quiero concluir, solo porque ese tema es muy importante. Pero quiero concluir con 2 preguntas puntuales, básicamente políticas. Lo primero es, Marco, ¿tú consideras oportuna, adecuada, sabia la decisión de la Fuerza del Pueblo de estar drenando al PLD desde el punto de vista de la dirigencia para llegar al poder en el 28? ¿No podría eso ocasionar algún tipo de problema de una alianza futura? En primer lugar, te corrijo. No estamos drenando al PLD. ¿Cómo que no? Pero no. Fernández toda la semana puramente a dirigente. Pero no estamos drenándolo. Tú drenas a una persona cuando tú le metes la jeringa y le sacas el líquido. Ajá. Eso se llama drenar en medicina. Ajá. Aquí no drenamos. Aquí vienen ellos por su propio pie. Es distinto a drenar. Hay una desconfianza, hay una seguridad en esos dirigentes políticos que conocen a Leonel, que saben quién es Leonel,
que sabe cómo se maneja Leonel, que sabe cómo Leonel le llega a la gente, cómo se mete en sus corazones, porque ya lo hizo en el 96, porque ya lo hizo en el 2004, porque ya lo hizo en el 8, porque impuso a Danilo en el 12, que fue un presidente mal agradecido. ¿Cómo? Pero claro, profesor, entre el 12 y el 15 bajan a Leonel de un 74% a un 11%. Marco, Eso se llama ser mal agradecido. yo te voy a traer para Esa acá. gente que vieron que en esos 8 años se le hizo un papel negativo a ese liderazgo natural de Leonel Fernández, de un barrio. El hombre que se ha convertido en el más inteligente, en el más desarrollado, en el más dotado, en el mundo de la intelectualidad en la República Dominicana y en América Latina y quizá en el mundo. Hacerle eso en su partido, que fue presidente de 19 años de su partido. Marco, No, finalmente, no es posible. finalmente, una última preguntita, pero me gustaría que sea puntual porque tenemos que ir. Esto es a otro lado interesante, pero yo quiero que tú vengas a hablar de tus libros, porque tú has escrito 3 o 4 libros ya. 4. Marco, voy a volver atrás porque es interesante para mí y para el público que te está viendo. Tú eres el secretario de la Secretaría de Asuntos Dominicano en el... Dominicanos en el exterior. Tú no quieres seguir al frente de la presidencia, lo has dicho, porque quieres que otro compañero tenga esa oportunidad. Pero tú no serás el secretario de esa secretaría. Bueno, mire, ya eso es una función de la dirección política Ok. actual. Porque tú no puedes ser el presidente, pero puedes seguir al frente de la secretaría. Sí, puedo seguir al frente de la secretaría y es un espacio muy importante. Porque en el exterior hay ahora mismo 863,000 dominicanos con derecho al voto y hay que organizarlo. Ahora bien, la dirección central es la que tiene la decisión de ratificar o elegir. Tú vas a aspirar nueva vez. titulares. Tú vas a aspirar nueva vez. Vamos a esperar que llegue el momento, primero que me juramenten en la ¿Y dirección cuándo política. vas a juramentar, Marco? Yo entiendo que la dirección política actual, Los 12 que se cogieron. no, los actuales, deben reunirse, tomar la decisión, pues todavía ellos son los que tienen el control. Un presidente cuando gana, no manda. Gana en mayo y le entregan en agosto. Nosotros ganamos, pero todavía no estamos en el poder. Gracias. Vamos al poder y cuando lleguemos ahí, entonces diremos si debemos seguir o no en la secretaría y que no avale el partido y no avale la dirección central. Gracias, profesor Marcos Cross, por estar con nosotros en este interesantísimo conversatorio político, maestro, catedrático universitario, jefe del exterior. Me han dicho por ahí que le dicen el Napoleón del Caribe en el exterior. Marco, gracias por estar con nosotros y esperamos que te motive y vuelva pronto a compartir con nosotros todo estos conocimientos y todo este proceso político que conoce de arriba abajo. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. Saludos amables televidentes, nueva vez aquí en Los Defensores con su sesión sobre marketing, pero marketing político. Usted sabe que ese tema de República Dominicana no descansa, no duerme. Hay mercadeo político permanentemente, desde el Estado hasta la oposición. Pero hablando del Estado, señores, pero el nivel de desesperación que tienen los funcionarios que aspiran a la presidencia es tremenda, la violación a las leyes y cómo el presidente permite esto. Ahora resulta que el ministro de Turismo también se involucra en la parte de los ayuntamientos y es el que distribuye camiones para los ayuntamientos. Miren qué noticia salió esta semana en los medios, donde David Collado está repartiendo tractores, instrumentos a los ayuntamientos para reforzar supuestamente aquellos municipios o distritos turísticos. Pero es que eso le corresponde a otras entidades. Eso se supone que es la Liga Municipal Dominicana, otras entidades del Estado. Campaña abierta usando los recursos del Estado, señores, eso no está bien, ¿eh? Entre otras cosas, construcción de malecones, le ha quitado el trabajo a obras públicas porque era asfaltando calles en barrios, eso no está bien. Señores, van a acabar con este país, van a despedazar, lo están despedazando porque
cuando el Estado se dispersa entre ambiciones personales del candidato, destruye la institucionalidad y lo que corresponde. Entonces los funcionarios que realmente tienen que hacer su trabajo no lo hacen. Así tenemos a la alcaldesa Carolina, que está instalando luminaria, señores, instalando luminaria. Miren, miren la cantidad, miles de luminarias en los barrios, iluminando los barrios. Pero eso no le corresponde a la EDE o a la gente que tiene que ver con electricidad. Y además, que ese consumo de energía, bien, eso está muy bien para la seguridad, pero muy bien. Pero eso es campaña abierta. Mientras no se invierte en el drenaje, por ahí viene noviembre, noviembre negro de inundaciones. No hemos visto que haya hecho nada con el drenaje pluvial. Y la basura, el mismo dolor de cabeza, los cúmulos de basura en todas partes. Pero estamos poniendo luminarias, estamos en campaña. Aunque definitivamente estos son los dos candidatos que más potencial tienen en el PRM. Definitivamente Collado le lleva la milla a todos. Y Carolina es la que tiene la mejor estructura política del PRM. Pero están haciendo su tarea política en detrimento del país, en detrimento de la institucionalidad, y que Abinader no sabe nada. Sus funcionarios están ahí y él no sabe nada. Eso no es bueno. Por el otro lado, entonces, la Fuerza del Pueblo concluyó ya exitosamente, diríamos, con más de 87% de votación, a la elección de sus 10 nuevos miembros de la dirección política. Cuando usted ve ese cuadro de esos 10 miembros que están ahí, señores, miren, uno por uno. Juan Gómez, un experto en el sistema eléctrico y un profesional muy preparado, de confianza del presidente. Jesús Félix fue diputado y alcalde de Santo Domingo Norte con una experiencia gerencial tremenda, un profesional de alto calibre que va a fortalecer ese instrumento. Todos son leonelistas. Ay, Marco Cros. Marco Cros es el dueño de Europa y de la diáspora porque es un hombre súper preparado, profesor académico con maestría que se acabó. Un hombre preparado para que la fuerza arrase en Europa y en el exterior. De manera que... Y cuando dicen, Guillermo, cuando dicen del general, señores, Guzmán, Fermín, ay mamá, ese no solamente es militar, ese señor es ingeniero civil, con varias maestrías en administración y sobre todo ciberseguridad y seguridad. O sea que la dirección política se altilló. Allí hay para allá no ni hablar. Se habla de deporte en ese partido por fin a esos niveles, porque fue el que construyó todas las plantas de deporte que hay en este país. Y sobre todo, Raúl Martínez fue fiscal de Santiago y un maestro. Danilo Terrero, el más nuevo, es un hombre de Omar Fernández, que ustedes saben que es el operativo de Omar. Díaz Rúa ni se diga, el hombre del dinero. Y así Otañez de Santiago, otro gran intelectual maestro en el tema de agua. Y finalmente, Modesto Reyes, que es el que más sabe de temas rurales. Y la Fuerza del Pueblo acaba de dar un palo con su elección. Fíjense, vamos a ver este videito para cerrar, cuando Leonel habla de la satisfacción que estuvo con esta elección, un partido que tiene inclusive 21 mujeres, el único del país que tiene 21 mujeres es la Fuerza del Pueblo. Cerramos con este video y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Presidente, este proceso que ha sido muy retado y ocurrido, para eso se esperaba, porque el ascenso que ha tenido la Fuerza del Pueblo ha sido realmente exponencial. En distintas encuestas que hemos visto, encuestas privadas, la fecha del 29 lugar. Pero en destaquía político en la República Dominicana tranquila el certamen electoral del 2022. Esto es una manifestación que está ocurriendo a nivel del pueblo, lo que sienta la sociedad dominicana. Se está el problema de los apagones, falta de horas potables, herramientas de hospitales, el sistema educativo en quiebra prácticamente, es decir, desde el punto de vista de la calidad educativa, el desempleo, antes de la vida, todo eso se refleja en el descontento de toda la población y los cambios de alternativa la ve en la Fuerza del Pueblo. Presidente, usted con una prensa internacional, en el caso que pasó de PANS, por la provisión de las redes sociales que los jóvenes se cansaron de la convención. Por un lado, en el PAN en otro momento, hoy hablemos de este evento de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Desplaza la atención mediática.